Hoy vamos a conversar acerca de la plegaria, lo que llamamos hebreo la tefilá, particularmente desde un enfoque místico, filosófico, podríamos decir, que tiene que ver con lo que venimos recorriendo en los encuentros anteriores, porque al fin y al cabo estamos abordando este interesante libro del rabino Arthur Green, perdón, que se llama Ehyeh. Y en este caso vamos a traer algunas ideas acerca de la plegaria nuevamente desde el punto de vista de la mística judía. Recordarán que en los encuentros anteriores vimos cómo desde el punto de vista de la mística judía en particular, pero en general de la mayoría de las tradiciones místicas del mundo, hay una búsqueda de lo divino, de la unicidad, que en gran parte está orientada hacia adentro. Es decir, la idea es reemplazar la clásica metáfora vertical, es decir, que hay que mirar al cielo, que hay que subir, que hay que ascender, por una metáfora horizontal, hay que ir hacia adentro de uno mismo. Esto está basado en esta idea mística bastante central de que hay algo divino adentro de cada uno de nosotros y por lo tanto el encuentro con lo divino no tiene que ver tanto con salir a buscar hacia una afuera, sino en ir hacia un adentro. Y quizás el instrumento, por decir así, el vehículo por excelencia que la tradición judía propone a la hora de esa búsqueda espiritual interna es la plegaria, la tefilá. Cuando hablamos de tefilá, podemos pensar en dos tipos de tefilot o en dos tipos de plegaria. Hay un tipo que nuestra tradición llama tefilá shevalev, la plegaria del corazón, o mejor dicho, shevalev es que está en el corazón, que es lo que podríamos llamar la plegaria espontánea, la espiritualidad personal, aquello que brota de nosotros, que no está sujeto a ningún marco o a ningún ritual, que uno no hace, entre comillas, para cumplir con la observancia, sino que tiene que ver con algo mucho más instintivo, como por ejemplo las plegarias que aparecen en la Torá. Cuando nuestros personajes bíblicos hacen plegaria, por ejemplo, cuando el patriarca Jacob hace su plegaria antes de enfrentar a su hermano Esab, cuando Moshe hace su plegaria por su hermana Miriam, o cuando Haná hace su plegaria para poder quedar embarazada, no estamos hablando de un sistema ritual, no estamos hablando de liturgia, estamos hablando de plegaria espontánea, tefilá shevalev. Esta es la primera categoría de plegaria. La segunda es lo que llamamos tefilat keva, la plegaria fija o la plegaria establecida. Acá sí estamos hablando específicamente de lo que es la liturgia, es decir, aquella plegaria que es parte de una estructura fija, consolidada, que ya está escrita de antemano, que alguien escribió por nosotros, que alguien la fijó, que tiene un orden, que tiene una estructura, que tiene una secuencia y que para el judío observante no está condicionada a su estado de ánimo, sino que es parte de su observancia cotidiana. Vale decir, el judío observante reza independientemente de que sienta o no la necesidad de rezar, porque es parte de su observancia. Estas dos expresiones, la tefilá Shevalev y la tefilá Keva, obviamente están en tensión, porque justamente el desafío de la vida judía es poder hacer que lo establecido también tenga un aspecto emocional o
intencional, que no sea solamente para cumplir. Este es el gran desafío que nos propone la tradición judía. Creo yo que con todos los preceptos o con toda la observancia. Por un lado, si nos proponemos que todo sea espontáneo, pueden pasar dos cosas, o van a pasar dos cosas muy probablemente. La primera es que si es todo espontáneo, probablemente tenga un grado tal de singularidad o de individualidad que va a hacer que nos sea muy difícil conectar con otros. Si nosotros nos juntaríamos a rezar y cada cual rezaría lo que le brota en ese momento, sería difícil que sea un rezo colectivo. Por otro lado, si lo único a lo que nosotros le prestaríamos atención sería a cumplir con lo que está escrito, a la liturgia, sin preocuparnos por la intencionalidad, entonces sería algo muy automático. ¿Dónde está el ser? ¿Dónde está el espíritu en esto? Justamente por eso el desafío es conjugar lo establecido con lo espiritual. Y a lo largo de las generaciones de nuestra historia, cada uno de los rabinos y cada escuela de pensamiento judío analizó la tefilá de una forma diferente. Podríamos dedicar mucho tiempo a traer diferentes posturas y opiniones respecto de qué y para qué, pero en particular, como justamente estamos analizando y estamos trabajando sobre este libro de Arthur Green sobre la mística, el enfoque que vamos a traer es un enfoque más cercano a la mística judía. ¿Cuál es la concepción usual religiosa de la plegaria? Si uno le pregunta a una persona observante, religiosa, bueno, ¿qué es la plegaria? Probablemente una de las primeras respuestas que surge es, bueno, la plegaria es una conversación con Dios. Cuando yo estoy haciendo plegaria, siento que estoy dialogando con lo divino, que a través de los rezos, que a través de los textos, entro en diálogo. Esta concepción parte de la idea que estoy yo, está Dios, y la plegaria sería como una especie de medio de comunicación, sería como el canal de comunicación. Que incluso este modelo hable la pregunta de si hay alguien del otro lado. Es decir, salvo muy contadas excepciones en muy pocos individuos, la mayoría de los seres humanos, cuando hacemos tefilá, cuando rezamos, esperamos, nos gustaría pensar que hay un Dios que está escuchando, pero en general no obtenemos respuesta. No es que uno está rezando y pide, por ejemplo, por la braja de la prosperidad y al momento Dios, se escucha una voz que dice, sí, no hay problema, quédate tranquilo que vas a tener, vas a tener prosperidad este año. No, no funciona así, claramente. Entonces, ¿cuál puede ser un modelo desde la mística? La idea que trae Arthur Green, que viene del hasidismo, tiene que ver con no considerar a la plegaria, a la tefilá, un instrumento para conectarse con lo divino, sino considerar a la tefilá lo divino. Es decir, no es que haciendo tefilá me conecto con lo divino, sino que la tefilá es la esencia de lo divino. Y de este punto de vista, lo que se trasciende es esta idea de que yo estoy acá, Dios está ahí y yo le estoy tratando de hablar. Y ahora vamos a explicar por dónde va.
Arthur Green trae una expresión del rabino Pinjas de Koretz, que era un amigo muy cercano del rabí Baal Shem Tov, donde él dice así: la gente piensa que uno le reza a Dios, pero no es así. Dice el rabino, la plegaria en sí misma es parte de la esencia divina. ¿Qué quiere decir esto? En un modelo clásico, dogmático, en la plegaria, en la tefilá, yo le hablo a Dios. Y nuevamente hay un salto de fe donde yo espero que Dios escuche. Ahora, y este es el punto que trae Arthur Green, que cambia el eje. ¿Qué pasaría si la tefilá, más que tratarse de uno hablarle a Dios, se trataría de uno escucharlo a Dios? Es decir, ¿qué pasaría si la tefilá no es una comunicación hacia, sino en todo caso es una forma de percibir un mensaje que ya está? ¿Qué pasa si, más que abrir mi boca, la tefilá es abrir mis oídos? Desde este punto de vista, lo que hacemos cuando estamos rezando, cuando hacemos tefilá, es dejar hablar a aquello que tenemos adentro, que es esta chispa divina. En la tefilá, desde este punto de vista, de Arthur Green, no soy yo el que está hablando, sino que a través de mis palabras hago el suficiente silencio para escuchar a eso divino mío que está hablando todo el tiempo, pero diríamos, acá hacemos una especie de interpolación psicológica, mi yo consciente no lo está escuchando. Esto cambia completamente el eje, porque en un modelo, en el modelo clásico, vamos a decir, la tefilá es hacer ruido, es despertar a Dios, por decirlo así, es hacerse notar frente a Dios. Mirá, acá estoy, mirá lo que te pido, te pongo un pasacalle, te pongo un cartel, acá estoy, por favor, escúchame. En este modelo, la tefilá es yo intentando poder lograr, vamos a decir, la quietud y la paz suficiente para escuchar un mensaje que ya está en el aire. Es decir, la tefilá es un tema de percepción. Es una técnica para lograr la suficiente quietud espiritual para poder percibir la realidad de Dios que ya es manifiesta, pero yo no la puedo percibir. ¿Por qué? Por todos los pensamientos que me nublan la mente. De hecho, en nuestros propios textos encontramos la idea de que no es que nosotros rezamos solos, sino que, vamos a decir así, nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a hacer tefilá. En todo caso, el pedido es, Dios, ayúdame a poder percibirte.
cada vez que vamos a empezar la Amidá, por ejemplo, nosotros decimos Adonai Sefatai Tiftach Ufi Yagita y la teja. Dios, abrí mis labios, perdón, para que de mi boca pueda brotar tu alabanza, ¿sí? Ahora, dice tu alabanza, Teilateja. Esto está asumiendo que lo que va a brotar de nuestra boca no son nuestras palabras, sino es Dios hablando a través nuestro. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la mística, el punto donde nosotros nos conectamos con lo divino no está afuera, sino está dentro. Entonces, lo que yo le pido a Dios es que Dios me permita poder tener la apertura para que Él pueda hablar a través de mí. Es decir, nosotros proveemos las palabras, nosotros hablamos, pero el mensaje es el mensaje divino. Entonces la pregunta es, pero entonces, si es Dios quien está hablando, ¿para qué tenemos que rezar? Porque nosotros somos quienes necesitamos las palabras para comprender a Dios. Voy a citar ahora literalmente a Arthur Green. Él dice, desde una forma superficial, la plegaria sería absurda. ¿Acaso realmente necesitamos comunicarnos con Dios mediante el lenguaje humano? Moviendo nuestras bocas, haciendo sonidos con nuestras gargantas. Responde el mismo Arthur Green. Para que la plegaria sea nuestra, para que sea un vehículo del alma o de lo divino dentro nuestro, para comunicarse que nosotros, tiene que ser en nuestro lenguaje. No porque Dios necesite palabras, sino porque nosotros las necesitamos. Dios no necesitaría que nosotros nos comuniquemos con Él con palabras. Ahora, si no fuera con palabras, nos sería muy difícil conectarnos con eso divino que tenemos adentro. Y obviamente elegimos que las palabras sean en una lengua con la cual tenemos una conexión transgeneracional muy profunda, que es en hebreo. No es que el hebreo tiene propiedades mágicas, no es que una plegaria en hebreo, entre comillas, llega más lejos que una en castellano, sino que para nosotros el hecho de que sea en hebreo ya es un vehículo para poder lograr más profundidad espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos judíos y porque para nosotros el hebreo tiene una connotación mucho más espiritual. De la misma forma que probablemente para, no sé, un hinduista puede ser el sánscrito, o quizás para un católico puede ser el latín. No es que una lengua es mejor que la otra. Ahora, entonces, ¿por qué nuestros rabinos, nuestra tradición nos dice mejor rezar en hebreo? Porque es más fácil conectarnos con lo espiritual si lo hacemos en hebreo que si lo hacemos en el idioma local. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna observación, comentario? Yo te, perdón, Dale, ¿sí? dale, Rocío. Te quería preguntar, ¿los Nibunim Sí. entrarían como plegaria? ¿Entrarían como una melodía meditativa para entrar en algún... Digo, porque Este, la mayoría carecen de palabras, pero digamos, claro. tienen una función de ese Bien, estilo. pongamos en contexto. El hasidismo
del cual dijimos más de una vez que se encargó de tomar las enseñanzas de la Kabbalah, sobre todo de la Kabbalah luriánica del norte de Israel, y llevarlas al mundo ashkenazí primero y al mundo en general. Desarrolló como parte de la liturgia, como parte del rezo, la idea del nigún, es decir, una melodía sin ritmo. Bastante parecido a la idea, por ejemplo, de mantra en el hinduismo. Y acá, respecto de tu pregunta, ¿cuál sería el rol del nigún? Acá Digo, podemos, si vale como plegaria o no. Digo. bueno, como todo en el judaísmo depende a quién le preguntes. Probablemente si le preguntás a un rabino o a un pensador racionalista, alajista, o sea, Maimónides te diría, pero no pierdas tiempo en eso. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo ningún precepto, no estás diciendo nada. La verdad diría es una pérdida de tiempo. Desde un punto de vista no tan extremadamente racionalista, uno podría decir, bueno, entiendo que el nigún es una técnica de concentración, puede servir para de alguna forma aquietar el pensamiento, es una puerta a la tefila. Ahora, lo verdaderamente revolucionario que trae el hasidismo es considerar al nigún una plegaria en sí misma. Y en algunos casos le da un valor incluso más profundo que una plegaria con palabras. Ujú. Hay, un, eh, hay muchos relatos respecto, por ejemplo, me acuerdo uno, no me lo acuerdo justo en memoria, pero que dice que el templo, el sinagoga del Baal Shem Tov, llegaba un niño con una flautita y tocaba una serie de notas y entonces la gente grande que estaba rezando quería callarlo, que hacía ruido, estaba desconcentrando y el Baal Shem Tov dice, bueno, no, pero en verdad ustedes no entienden, esas notas están llegando donde las palabras no llegan, por ejemplo. Con lo cual, uno podría decir, sí, efectivamente, hay algo en el nigún que al no tener palabras llegaría a donde las palabras no llegan. También hay otro elemento del nigún que tiene que ver con lo congregacional, es decir, el nigún en tanto vehículo de encuentro, de socialización. Pero sí, digamos que en el misticismo en general y en el hasidismo en particular, sí, el nigún tiene una fuerza de plegaria. Nuevamente, no soy experto ni mucho menos en la halajá hasídica, con lo cual ahí desconozco si para el hasidismo reemplazaría a la plegaria fija, pero sí tiene una fuerza, un poder atribuido, digamos, y un rol social muy, muy importante a la idea del libro. Y a la idea de la música en general, porque en la Mm. tradición judía todos los rezos se recitan, se cantan, no es que se leen. Ahora bien, hasta ahora, perdón, Shimon, vos tenías otra pregunta. Sí, Rap, mi pregunta es, ¿sería correcto decir, por ejemplo, que Ipalel o Ipalel sería la oración inspirada del corazón y la tefilá sería la oración litúrgica? Eh, no, porque leitpalel es el verbo, es rezar, digamos. O sea, leitpalel sería el verbo y tefilá sería el sustantivo. Lo que vos estás mencionando tiene que ver nuevamente con dos conceptos, que uno es tefilá shevalev, que es la plegaria espontánea, y lo llama tefilat keva. Keva quiere decir fija, como por ejemplo cuando ponemos una mezuzá y decimos likvoa mezuzá. ¿Sí? Es decir, en ese sentido, se entiende que tefilá pueden ser las dos cosas, que puede ser lo espontáneo o puede ser lo establecido. Ahora bien, desde el punto de vista histórico, no siempre la tefilá fue el vehículo de conexión con lo divino, porque sabemos que hasta la destrucción del gran templo de Jerusalén, de Jerusalén, en el año 70,
el vehículo de conexión con lo divino era el corbán, era el sacrificio. Entonces la pregunta es, número uno, ¿qué tiene que ver el sacrificio con todo esto que estamos hablando de encontrarse uno mismo? Y número dos, ¿qué de la idea de sacrificio se mantiene en la tefilá actual? Nosotros cuando hablamos de sacrificio, en verdad estamos haciendo una mala traducción. ¿Por qué? Porque la palabra corbán, desde el punto de vista etimológico, quiere decir acercamiento. Uno podría decir que lo que llamamos los sacrificios es una ofrenda, algo que uno da para acercarse a lo divino. Por eso los sacrificios eran siempre realizados a través de posesiones propias, sea ganado, sea un ave o sea simplemente una ofrenda de harina. Siempre era dar algo de lo uno, dar algo de lo propio. Esta era la clave del Corbán. Ahora, cuando el templo se destruye en el año 70, algunos años después, los rabinos deciden que en lugar del Corbán se instaura la tefilá. ¿Cuál es la relación entre la tefilá y el Corbán? O uno podría decir, no deberíamos, aunque no sea con un sacrificio de un ganado o de, o de un ave, no deberíamos mantener esta idea de dar algo nuestro para comunicarnos o para acercarnos a Dios, porque al fin y al cabo pareciera que con el fin del Corbán esto termina. Y uno podría decir, bueno, al fin y al cabo, desde hace 2000 años, un poquito menos, no damos nada de nosotros. Es decir, no ofrecemos algo nuestro a la hora de conectarnos con lo divino. ¿Cuál es el Corbán luego de la destrucción del templo? ¿Qué es lo que damos para acercarnos a Dios? Hay una expresión que aparece en el Salmo 69 que a veces no es del todo bien traducida, pero en su literalidad encierra una idea muy interesante. En el Salmo 69, más específicamente en el versículo 14, encontramos la expresión Va'ani tefilati. Va'ani tefilati. Y el hasidismo, la mística judía, aún entendiendo que quizás la intención original no era esa, pero aprovechándose, entre comillas, de esa palabra, lo que dice es, yo soy mi plegaria. No es que yo hago mi plegaria, yo soy mi plegaria. Cuando estoy haciendo tefilá, yo soy la tefilá. Es decir, el corbán soy yo. Ya no estoy dando algo de mí, me estoy dando yo al encuentro con lo divino. ¿Cómo hacemos para darnos nosotros mismos? Esta entrega personal lo hacemos abriendo nuestros corazones, lo hacemos siendo honestos y con atención plena cuando hacemos nuestra tefilá. Es decir, en un modelo clásico, legalista, yo digo una serie de palabras y con eso
cumplo el deber de estar haciendo tefilá. Desde el modelo místico, cuando yo lo hago de forma sincera, cuando lo hago con plena atención y con plena intención de lo que estoy haciendo, no es que yo estoy haciendo tefilá, yo estoy siendo tefilá. Yo me vuelvo la tefilá. La plegaria es mi propia vida. Y esa es la ofrenda a Dios. Mi vida se transforma en esa ofrenda. Yo me vuelvo la tefilá. Ya no es que hago tefilá, soy la tefilá en ese momento. Entonces, para recapitular todo este esquema, le pido a Dios que abra mis labios. Le pido que me ayude a hacer tefilá. Le pido a Dios que me ayude a concentrarme y a estar presente en este momento de tefilá. Lo que le estoy pidiendo en última instancia a Dios es que Dios me permita ser la ofrenda a Dios. Ayúdame a acercarme o a entregarme a vos. Ahora bien, tenemos que recordar que no le estoy hablando a un ente exterior, le estoy hablando a eso de Dios que llevamos dentro. Estoy intentando que eso que llevo dentro se ilumine lo suficiente para que permita que todo mi ser se transforme en esa ofrenda que le estoy dando a eso que llevo adentro. Entonces entendemos esto que decía este rabino jasídico, que la tefilá es la esencia de lo divino. Porque en la tefilá es cuando yo encuentro lo divino. Voy a decir algo que puede sonar hasta idólatra o hereje. Lo que pido es la excusa. En este momento, voy a decir, estoy improvisando, se me acaba de venir esta idea a la mente, al espíritu y la expreso, ¿sí? Estoy saltando sin red. A todos nos ha pasado que, en general, cuando somos más jóvenes y tenemos las hormonas un poco más activas y nos interesa una persona, buscamos alguna excusa para interactuar con esa persona. Che, ¿sabés que no tengo el apunte de tal materia? ¿Me lo podrás pasar? ¿Sabés que no llegué bien el examen? ¿Te parece si nos juntamos a tomar un cafecito? Todo lo hemos hecho, hombres y mujeres, ya sea con hombres o ya sea con mujeres, cada cual según su preferencia. Todos en algún momento hemos buscado la excusa para acercarnos a alguien. Y está bien, porque ¿qué es, digamos, el amor si no esa gana de estar cerca de alguien con la excusa que sea? Digo, obviamente siempre hablamos de cuestiones éticas, ¿no? No estamos hablando de manipulaciones no éticas, pero digo, sobre todo, nuevamente, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, siempre estaba esa excusa de, uy, ¿sabes qué? Nos juntamos a estudiar para el examen. Por ahí uno ya lo tiene recontra sabido, pero bueno, es la excusa para juntarse. Y si hay suerte, a lo mejor eso que empezó como una excusa para, para conocerse termina realmente en un conocimiento profundo y termina realmente en un vínculo. Me animaría a decir, y nuevamente acá hablo por mí, no hablo por el pobre Rabino Green, no lo culpen de esta pavada que voy a decir o no, no sé si es pavada, que eso es la tefilá. La tefilá es, a ver, vieron que Martín Buber habla de las relaciones yo, tú y yo, ello.
Si yo hago tefilá para pedirle algo a Dios, eso es una relación yo-ello, es instrumental. Yo necesito ganarme la lotería. Entonces, Dios, por favor, haceme ganar la lotería. A mí no me interesa Dios, a mí me interesa ganarme la lotería. Obviamente, puede ser más sofisticado el pedido, puede ser un pedido por salud, puede ser un pedido por perdón, pero siempre es necesito que me des algo. Esa es la mentalidad politeísta. Yo necesito que el Dios de la lluvia me dé lluvia, necesito que el Dios de la cosecha me dé cosecha. Eso es una concepción bastante antropomórfica. Ahora, ¿qué pasa si la concepción es, mirá, más que necesitar que me des $1.000.000, yo te voy a pedir algo porque es la excusa que tengo para conectarme con vos? Porque a mí, en última instancia, lo que me interesa no es lo que vos me des, es que me lo estás dando vos. Entonces, la tefilá no es esta especie de comunicación instrumental porque necesito que Dios me dio A, B y C. La tefilá es la forma humana que tengo de conectarme con lo divino. Entonces, desde ese punto de vista, el resultado no importa tanto. Le pedí a Dios, o le pido a Dios que me dé prosperidad, porque es la forma que encuentro para conectarme con lo divino. Pero a mí no me interesa tanto la prosperidad, me interesa poder conectarme con lo divino. Por eso digo, la tefilá se vuelve la excusa, las palabras se vuelven la excusa, el pretexto para esa comunicación diaria. Y de este lugar, ya la relación con lo divino deja de ser una relación instrumental, y es una relación profunda, porque me voy a conectar aunque hoy no necesite nada en particular. ¿Y cómo me conecto? Como dijimos antes, haciendo ese silencio mental, despejando todo el ruido para escuchar esa voz interna, o para ver esa luz interna, utilicemos la metáfora que queramos, que a mí me permita volverme esa tefilá, volverme esa ofrenda hacia Dios. Sé que es una visión compleja, pero en última instancia lo que va esta idea es a que deberíamos sacarnos de nuestro esquema esa idea de que la tefilá es una especie de entrevista cotidiana que tengo con el administrador para pedir un aumento de sueldo. Porque entonces ahí no hay amor, hay interés. Si a mí me interesa hacer tefilá para que Dios satisfaga mis necesidades, voy a decir algo que es muy fuerte. Eso es casi prostituirse. Por favor, Dios, ayúdame a que cambie el auto. Pero entonces no hay amor ahí, hay puro interés. Justamente la propuesta que trae Arthur Green desde la mística es, ¿sabes qué? Te voy a pedir algo, porque es la forma que yo tengo desde mi humanidad de poder conectarme con vos. Pero a mí no me interesa tanto que me lo des, lo que me interesa es conectarme. Porque yo me vuelvo la plegaria. Ya no importa tanto el contenido de la plegaria, importa que a través de la plegaria puedo acceder a eso de lo divino, independientemente del resultado de mis pedidos. Ahora uno podría decir, momento, si me estás hablando de que hay que ser, vamos a decir, hay que escuchar a esa voz divina que nos está hablando todo el tiempo. Si me estás diciendo que el obstáculo es el ruido mental, si me estás diciendo que en última instancia
eso divino está dentro mío y tengo que mirar hacia adentro más que estar concentrado en un Dios afuera. ¿Qué suena todo esto? Más que a judaísmo. ¿Qué disciplina habla todo el tiempo del silencio mental, de la paz mental, de mirar hacia adentro, de percibir lo que no solemos percibir? Uno podría decir, pero al fin y al cabo, esto es meditar. Esto es hacer yoga. Esto es decir om. Porque al fin y al cabo me estás diciendo, no hables, no, digamos, que a través de tus palabras puedas despejar el ruido mental, mirar hacia adentro, percibí a Dios en la naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad es que nos guste o no nos guste, cada vez son más los rabinos y son más las comunidades que están empezando a incluir prácticas meditativas en sus espacios de tefilá. Porque uno podría decir, si uno lo piensa evolutivamente y en algún momento necesitamos hacer un sacrificio animal para conectarnos con lo divino, y luego evolucionamos y los sacrificios fueron reemplazados por palabras, pero si el objetivo es la conexión con lo eterno y con lo infinito, en esa progresión humana uno debería decir, en algún momento vamos a también, como en su momento prescindimos del sacrificio animal, vamos a prescindir de las palabras. Y entonces vamos a poder conectarnos con lo divino sin la necesidad de hablar. Hasta podría ser como indicó Rocío, con un nigún. Digo, o como lo que hacen los hinduistas con el Om. Ustedes saben que el famoso Om no es una palabra, es una técnica para uno de alguna forma concentrarse. Podríamos ponerle el vocablo que queramos o ninguno. Entonces, esto quiere decir que la evolución del judaísmo nos llevará a que en algún momento hacer tefilá sea simplemente quedarnos en silencio concentrados y en ese silencio percibir lo divino que hay en nosotros y a través de eso conectarnos con Dios. Es muy probable que sí. Es muy probable que sí. Porque cada vez son más los judíos que lo que están planteando es que leer un texto en un idioma que muchos ni conocen, que fue escrito hace 1800 años, con necesidades que son muy diferentes a la nuestra y con una concepción del mundo que es muy diferente a la nuestra, y leerlo de forma repetitiva, poco tiene que ver con espiritualidad. ¿O acaso, y voy a pedir honestidad, no nos pasa a todos que en algún momento estamos leyendo el texto de la Midá o de lo que sea, y en algún momento nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy repitiendo el texto como un lorito? ¿Realmente Dios quiere esto de mí? Lo que dice Creo Arthur que, Rim, sí, no, creo que es uno de los pasajes que más ruido siempre hace, o creo que es este en algún momento de la Navidad que dice que esperamos que se reconstruya el tercer templo para volver a hacer los sacrificios y todo eso, y siempre eso, ¿no? claro, yo no Porque quiero, otras cosas, digamos, claro, claro, yo no, me eso por ahí es encantaría, algo que hace claro, mucho. me encantaría que Jerusalén recupere el esplendor de la época del rey Salomón, pero yo particularmente no me gustaría Ujú. volver a conectarme con Dios matando un animal. Totalmente. Y así hay muchísimos pasajes, muchísimos pasajes. Arthur Green dice, bueno, sí, todo indicaría que al menos en el judaísmo liberal, tarde o temprano, gran parte de la tefilá va a ser reemplazada por prácticas meditativas. Digo, porque el mundo está yendo a eso, no es casualidad que cada vez sean más los occidentales que o hacen yoga, o hinduismo, o prenden un saumerio, o mindfulness. Ahora, como Arthur Green también es un rabino y tiene una historia muy marcada por la tradición judía, dice, momento, los tiempos no se pueden apurar.
no estamos listos como comunidad para anular toda la liturgia que tiene 1800 años y simplemente sentarnos a meditar, dice él. Porque hay algo de nuestra historia, de nuestro legado que se juega en eso. Probablemente, de una forma o de otra, ya sea cantando nigunim, ya sea cerrando los ojos, o hasta como hacen algunas comunidades, haciendo antes de la tefilá una pequeña sesión de yoga, y todos en algún momento llegaremos a una tefilá donde lo meditativo tenga un lugar muy importante. Pero todavía no estamos listos para sacar lo otro. Doy otro ejemplo. Uno podría decir, bueno, al fin y al cabo, si uno quiere conectarse con lo divino, que es abstracto, que es incorpóreo, ¿para qué necesita los tefilín? ¿Para qué necesita el talit? ¿Para qué necesita mirar al este? Como si el mundo no fuera redondo. ¿Para qué necesita ponerse de pie? Si Dios no es un rey de carne y hueso. Uno le podría contestar, bueno, pero son símbolos que son necesarios porque nuestro intelecto humano es limitado. Nos costaría mucho vincularnos con lo divino si no utilizaríamos símbolos materiales, como pueden ser el talito o los tefilim, o lingüísticos, como serían las palabras. Entonces, lo que propone Arthur Green es prudencia. Sí, muchos de nosotros, y acá me incluyo a título personal, cada vez estamos más convencidos de que la meditación es una práctica muy saludable para llevar a cabo en nuestras vidas. Y muchos de nosotros a veces sentimos que quizás no sería mal que incluso en nuestras comunidades agreguemos espacios meditativos. Ahora, no estamos listos como pueblo para borrar toda nuestra tradición litúrgica, porque justamente los procesos tienen que ser graduales. De hecho, por ahí lo saben, si no les cuento, no es que se destruya el templo y ahí surge la tefilá. Las sinagogas existían mucho antes de la destrucción del templo. Ya existía una tradición de hacer plegarias y en el propio templo había tefilot, además de sacrificios. De la misma forma, probablemente estemos en un momento de transición. Y probablemente, quizás, a veces uno piensa en siglos, pero puede ser décadas, porque el mundo avanza tan rápido. Quizás en 20 años uno vaya a una sinagoga no ortodoxa y probablemente cuando llega el shaharit a la mañana, que incluso sería volver a la tradición original del Medio Oriente, uno en vez de sillas se encuentre con almohadas o con eh, alfombras y la tefilá sea sentarse en el suelo con ropa cómoda, cerrar los ojos, controlar la respiración y ahí recién decir el Shema Israel. Probablemente eso sea lo que nos toque vivir a nosotros en los próximos años. Pero uno no puede acelerar los tiempos. Uno no puede decir, a partir de mañana no hay sidur. A partir de mañana llegamos, vénganse con ropa cómoda, nos sentamos en el piso, cerramos los ojos y nos conectamos con Dios. Porque eso puede llevar mucho tiempo. Y el riesgo que corremos es perder lo otro. Si a mí me preguntan, haciendo un poco entre comillas de futurología, yo no descarto que en un futuro muy cercano, quizás en una comunidad se diga, o digamos, qué sé yo, bueno, miren, a las de 9:30 a 10 hacemos sesión de meditación, a las 10 de la mañana empezamos la tefilá. O decir, bueno, ahora llegamos a la midá, el que quiere la dice de pie y el que quiere puede acostarse en el suelo. Yo les aseguro, queridos amigos, que si en cualquiera de nuestras comunidades propusiéramos 15 minutos antes de la tefilá un espacio de meditación, al principio generaría risa y burla, y al mes probablemente duplicaríamos la cantidad de asistentes. Rab, eh, si me permitís, yo creo que Sí, la implementación de la meditación como práctica dentro del judaísmo sería la desintegración del judaísmo, para mí. Yo creo que, como decís vos, podría implementarse un espacio de meditación muy pequeñito, porque
¿Cuánto podemos meditar dentro de una tefilá? Yo creo que gracias a Dios que tenemos los sidur, gracias a Dios que tenemos tefilá preestablecidas por la cual nosotros podemos mantener un cierto tiempo sin distraernos. La meditación, yo calculo que podemos estar 5, 10, 15, pero nuestra mente seguramente va a divagar y se va a ir a cualquier lado. Sí, sí, totalmente. Es una disciplina que lleva tiempo. Por eso yo creo que probablemente lo que se vengan sea, como dijimos recién, no una sustitución del ritual, sino quizás en todo caso una habilitación de algún espacio previo o quizás posterior para aquellos que sí lo sientan. ¿Por qué? Porque creo yo que con la meditación va a pasar lo mismo que con la Kabbalah. Si nosotros viajáramos en el tiempo 20 años atrás y fuéramos a pedirle a una sinagoga no ortodoxa que dé un curso de Kabbalah, el rabino nos sacaría corriendo. No, que eso es superstición, que eso es cosa de religiosos, que acá tenemos filosofía. Hoy en día no hay comunidad liberal que le pueda decir no a la Kabbalah. ¿Por qué? Porque la sociedad fue hacia un punto donde cada vez resultó más difícil decirle que no a estas cosas, y más aún, como a mí me ha pasado y lo he comentado con unas personas conocidas. Yo me rehusaba a trabajar estos temas místicos, pero me di cuenta en un momento que si yo no lo ofrecía en el entorno de mi comunidad, la gente lo iba a buscar en otro lado. Y quizás en espacios no tan, todavía más poco serios que esto. Entonces, creo que con la meditación va a pasar lo mismo. Cuando mañana venga un congregante y me diga, ¿sabes qué, Johnny? O abrís un espacio de meditación en la comunidad o voy a meditar al centro de yoga el sábado. Yo ahí voy a tener que elegir. Si le digo, acá esas cosas no, se me va al centro de yoga. Si le digo, dale, saco la amidad para meditar, tampoco está bueno. Ahí vamos a depender, creo yo, del criterio de los líderes religiosos para pensar formas de poder dar lugar a estas nuevas inquietudes, como vos bien decías, Shimon, sin que eso ponga en riesgo la liturgia establecida. Creo yo que el modelo, así como pasa con lo virtual y lo presencial, va a terminar siendo híbrido. Creo que en algún punto algo de esto que hasta ahora se ve como ajeno al judaísmo se va a incorporar. Ahora, vamos a tener que hacerlo con criterio. ¿Por qué? Porque al igual que con la Kabbalah, si cuando venga alguien y me dice, mira, me gustaría que podamos hacer 5 minutos de meditación antes de empezar la tefilá. Yo le digo sí y no me he preparado adecuadamente, lo más probable es que termine transformando la tefilá en un espacio de culto hinduista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no me he preparado, porque no he estudiado y porque no tengo en claro cuáles son los límites. Para cerrar este tema, el tema de la meditación nunca le fue ajeno al judaísmo. De hecho, por ejemplo, los nigurim son una forma de meditación. Tenemos meditaciones. Por ejemplo, en los textos, cuando nosotros terminamos la medida y leemos en silencio, Dios mío, preserva mi lengua. Eso es una meditación. Cuando sacamos el Sefer Torah y cada uno hace su tefilá antes de pasearlo. Nosotros no le llamamos meditación porque quizá la palabra meditación suena otra cosa. Yo creo que lo tenemos. Y de hecho, y es una hipótesis que sostengo, la propia idea de leer los salmos, los últimos 6 salmos, antes de leer el Shema, es una forma de meditar. Ahí está la clave. ¿Sabés cuál es la diferencia? Eh, Mi meditación judía no va a ser diciendo Om, va a ser con un pasuk de los Teilim. Mi meditación judía va a decir Shema Israel. Mi meditación judía va a decir Potea Het Yadeja. Ahí está la clave. ¿Qué sería la meditación judía? Utilizar esta técnica quizás de repetir una frase para lograr determinado estado emocional, pero que sea una frase judía, que sea de la Torá, que sea el Teilim. Ahí creo que está el límite. Que sea un nigún. Si yo voy a traer a la tefilá, y lo digo respetuosamente, ¿no? Un mantra hindú, ahí estoy perdiendo lo judío de todo esto. Y doy simplemente un ejemplo y ya ahora sí
Y Pauli, creo que vos querías decir algo. Lo digo a nivel personal y me hago cargo, ¿eh? Más de una vez me pasa que quizás, así como a veces a la mañana en mi práctica personal, estoy más inclinado a hacer la tefilá convencional y leer página por página, a veces siento una necesidad de otro tipo y quizás entonces lo que hago es, en vez de leer los 6 salmos del 145 al 150 antes del Shema, quizás me concentro y repito 2 o 3 psukim de los Teilim que a mí particularmente me resulta impresionante. Karov Adonai lejol korab lejol ashiri kruveme. Dios está cerca de los que le buscan. Fortísimo. Quizás a veces tengo esa necesidad, quizás a veces por mi día, por mis desafíos de ese día, necesito concentrarme en determinado versículo. Ahora, ¿cuál es mi estándar? Si voy a buscar una frase que sea, entre comillas, mi mantra de la mañana, la voy a buscar en los Teilim o la voy a buscar en la Torá. No la voy a buscar en otro lado. Creo que ahí está la clave. Podemos incluir prácticas meditativas intentando de que la fuente de esas prácticas sea nuestro propio judaísmo. Sí, Pauli, vos vas a decir algo. Porque yo suelo, por ahí tardo un poquito más cuando estamos haciendo la mitad, suelo leer la meditación. Y para mí, a mí sí, yo siento el efecto de como que es un bálsamo. Y imagínate si llegamos a meditar 10 minutos antes, yo me llevo la almohada porque me duermo. Ya de por sí me duermo. De por sí me duermo porque a mí me resulta relajante. Ya ¿Claro? mismo cuando empezamos a hacer toda la preparación, y mismo en el Kabbalah Shabbat, hay, no recuerdo si es Ashkibeinu o la anterior, es como una, para mí me resulta una canción de cuna, digo, me estoy durmiendo, y a veces es cierto, me relajo tanto, que si yo llego a meditar, ya directamente me duermo. A Es, mí interes me resulta eso. es interesante lo que traes, porque uno podría decir, si al fin y al cabo, con el nivel de estrés con el que cargamos todos los días, no sería un efecto maravilloso de la tefilá que te relaje. Y a veces yo tengo la sensación, y me hago cargo, porque también me toca a mí mismo, de que a veces estamos tan como enfrascados en esta lógica repetitiva que no logramos el principal objetivo del Shabbat, que es parar la máquina. Decir, bueno, ¿sabes qué? Y está todo bien, no pasa nada. Yo soy un obsesivo del tiempo y a mí me cuesta mucho frenar, mucho, mucho, mucho frenar. Sí me doy cuenta de que en mi práctica personal, quizás no estar tan concentrado o tan pendiente de ir página por página, sino de la calidad en vez de la cantidad de las tefilot, a mí me ayuda un poco a bajar un cambio. Nuevamente, son ideas, no estamos hablando de que esto sea ninguna cuestión dogmática ni mucho menos, pero sí creo que tenemos que saber que esto es lo que creo que se nos viene en muy poco tiempo y tenemos que, como comunidad, pensar cómo poder dar una respuesta a estos cada vez más judíos que quieren algo más que repetir un texto, pero que a su vez para que siga siendo judío. Si nosotros nos cerramos, vamos a tener a gran parte de nuestra comunidad haciendo yoga, meditación, reiki y lo que sea en cualquier lugar menos en la sinagoga. Si nos abrimos irrestrictamente, corremos el riesgo de perder nuestra identidad judía. Ahí está el equilibrio, en tratar de facilitar la vida espiritual sin perder lo específico judío. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Si no es así, nos estaremos viendo la semana que viene, donde, bueno, les propongo algún análisis interesante que hace Artur Green respecto de la amidad, particularmente como una forma de plegaria mística, en esto que decía Shimon antes, intentando que lo místico, que lo meditativo no anule lo judaico, así que estimo que les va a gustar. Y bueno, que tengan una excelente semana, con algunos nos veremos el fin de semana, con otros nos veremos por aquí. Y bueno, que podamos aprovechar el tiempo que tenemos para tener experiencias trascendentes, lindas y vinculadas con nuestro entorno.